Presentamos No es tan simple como parece. Las respuestas del Dr. Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. Se habla mucho de Lutero y Calvino cuando se habla de la Reforma. ¿Cuál fue el legado de cada uno? Bueno, ambos de ellos fueron teólogos y fueron teólogos excepcionales, pero con temperamentos y alcances muy distintos. Por un lado, Lutero era un teólogo que vino al descubrimiento del Evangelio a través de toda una tormenta emocional donde Lutero no encontraba paz consigo mismo, hasta que finalmente descubre el Evangelio y entiende que la salvación no es por obras, y entonces Lutero ya deja de efectuar estas confesiones y arrepentimientos diarios que él hacía y tratar de mortificar el cuerpo porque nunca se sentía perdonado, y finalmente entendió que Dios nos otorga su justicia o su carácter moral a través de la persona de Jesús y su sacrificio por gracia y por fe. Lutero, con ese trasfondo, entonces entra a la fe cristiana, pero sigue todavía con una personalidad altamente emotiva, altamente emocional, altamente fuerte, y por tanto logró mucho de lo que él logró, porque fue un hombre que se supo levantar a pesar de sus temores y de sus ansiedades en contra de todo imperio eclesiástico y todo el poder de la iglesia católica. Pero Lutero, con esa personalidad impulsiva que tenía, a veces pasaba los límites, y entonces fue un hombre de muchas pasiones, no en el sentido inmoral, sino de muchas pasiones a la hora de hablar. Y por tanto Lutero podía escribirle a Erasmo y decirle: Erasmo, yo no sé por qué. Erasmo, era un humanista de la época que en un principio tenía buena relación con Lutero, porque Erasmo es quien produce el primer texto de la Biblia al griego, porque hasta ese momento lo único que se conocía era la Vulgata, una versión en latín. Y entonces a Lutero le escribe a Erasmo en un momento dado, le dice: no sé por qué me molesto en responderte y hablar contigo, porque hablar contigo es como poner estiércol de vaca en una bandeja de plata. Ese era el lenguaje de Lutero. Lutero quema la bula papal que lo excomulgaba y lo expulsaba de la Iglesia Católica en diciembre del año 1520. Entonces Lutero tenía esa impulsividad que lo llevó muchas veces a lograr las cosas que logró y atreverse a hacer las cosas que se atrevió a hacer. Y nos dejó entonces como legado justamente el valor, el denuedo, la confianza en Dios, la confianza en la palabra, como Lutero decía que él no hizo nada, sino que la palabra lo había hecho todo, que él simplemente predicó la palabra, enseñó la palabra, que la palabra luego realizó todo el trabajo. Por otro lado, Juan Calvino viene más tarde y entonces es un teólogo más pausado. De hecho, cuando Juan Calvino llega a Ginebra, Juan Calvino no quería quedarse. Juan Calvino quería seguir y retirarse, pasar por Ginebra y seguir, porque él pensaba retirarse y escribir casi en el anonimato, y se encuentra con Farel, y Farel era un hombre también de un temperamento fuerte, y Farel lo reta a Juan Calvino y le dice: si tú no te quedas aquí, habiendo la gran necesidad que nosotros tenemos, que Dios te maldiga. Y Calvino lo escuchó. Calvino se sintió amedrentado con esa amenaza, por así decirlo, y se quedó. Llegó a ser el gran teólogo Calvino, un teólogo mucho más sistemático, en cierta medida más profundo, más cabal, más completo que Martín Lutero, pero también que le permitió predicar en un momento donde ya la fe protestante se había comenzado a establecer, y no tuvo que luchar tanto contra el poderío de la Iglesia Católica, y no tuvo que luchar tanto contra el poderío del imperio mismo como lo tuvo que hacer Lutero. Calvino nos dejó una cosmovisión más clara de cómo ver toda la vida, de cómo toda la vida debía ser impactada por esa cosmovisión, tanto la educación como la ciencia, como las artes, como la música. Toda esa forma de ver la vida a través de un nuevo lente, los lentes de la Biblia, es algo que debemos más a Calvino que a Lutero. De manera que, resumiendo, a Lutero le debemos la recuperación del Evangelio, si queremos, de manos de lo que fue la Iglesia Católica, con todo ese movimiento protestante que se levantó y que logró grandes cosas. A Calvino le debemos
vemos una sistematización de la teología y una cosmovisión cristiana más completa. Obviamente eso es una sobresimplificación lo que acabo de hacer, porque todavía nosotros podemos decir mucho más acerca de ambos hombres. Lutero hizo un gran énfasis, por ejemplo, en lo que fue la teología de la cruz, hablando de que la sabiduría de Dios había manifestado más en la cruz que en la misma gloria, y que el teólogo de la gloria, él no estaba interesado en ese teólogo que simplemente quería posición, nombre, fama, poder, sino que el teólogo de la cruz es un hombre humilde, sencillo, que entiende que la sabiduría de la salvación se entiende a través de lo que Cristo hizo a nivel de la cruz. Ese es Lutero. Y Calvino, entonces, como explicaba, un teólogo más pausado, con una persona mucho menos impulsiva, quizás un tanto más intelectual, aunque ambos fueron brillantes, y con una concepción quizá más completa ahora de lo que la cosmovisión cristiana debía ser y el legado que el cristianismo debía tener. De manera que ese impacto que afectó a Occidente, quizás ahí Calvino tenga algo más que ver que Lutero mismo, aunque no podemos descontar la labor inicial del Evangelio, que es donde comienza todo. Y eso nos da una idea, por lo menos en breve, de la diferencia entre estos dos hombres. Estas y otras preguntas llegan hasta ustedes gracias a la valiosa colaboración de nuestros amables oyentes. Si deseas compartir con nosotros tus consultas e inquietudes, visita nuestra página de internet integridadysabiduría.org. Gracias por tu gentil atención y será hasta la próxima.